Buenos días, alumnos. Hoy estudiaremos el adjetivo. Vamos a definir al adjetivo según 4 criterios. Los criterios son semántico, morfológico, lexicológico y sintáctico. Primero lo definimos semánticamente, es decir, según su significado. Según su significado, el adjetivo es la palabra que indica una cualidad o característica del sustantivo. Y por eso es una palabra con significado dependiente del sustantivo al cual modifica. Por ejemplo, la palabra brillante es un adjetivo. Y cuando modifica al sustantivo adorno, sería adorno brillante. ¿Brillante qué significa? Que emite o refleja luz. Pero si yo digo alumno brillante, brillante ya no significa que emite luz, sino significa que es un alumno como tú, admirable, sobresaliente. Entonces, el hecho de que brillante modifique a la palabra adorno o modifique a la palabra alumno va a permitir que el significado de esta palabra cambie. Entonces, el adjetivo por eso es una palabra con un significado dependiente. ¿Dependiente de quién? Del sustantivo al cual modifica. ¿Ya? Ahora, morfológicamente es una categoría gramatical o palabra variable. ¿Por qué variable? Porque tiene accidentes gramaticales. ¿Cuáles son sus accidentes? Tiene género y número y va a concordar o coincidir en género y número con el sustantivo al cual esté modificando. ¿Ya? Por ejemplo, el sustantivo es niño, entonces el adjetivo podría ser inquieto. Si fuese niña, el adjetivo sería inquieta. Si son niños, sería inquietos. Y si son niñas, sería inquietas. Decimos, por lo tanto, que el adjetivo está concordando con el sustantivo. Miren, masculino, masculino, plural, plural, femenino, femenino, plural, plural. ¿Y qué tipo de morfemas estamos encontrando aquí? Tenemos a los siguientes morfemas. Primero, el adjetivo, lo tenemos acá, inquietos. ¿Cuál es la raíz o morfema lexical de inquietos? Sería quiet, ¿verdad? Nuestro morfema lexical. ¿Y cuál es el nombre del morfema que te indica los accidentes gramaticales? Como es el caso de OAS. Estos serían nuestros morfemas flexivos. Y serían morfemas flexivos simples o amalgama. Serían morfemas flexivos simples. Recuerda que el morfema flexivo amalgama solo lo posee el verbo. Y ya. También les he enseñado de que existe un morfema que nos permite crear nuevas palabras. En este caso, in sería ese morfema. ¿Cómo se denomina? Este es nuestro morfema derivativo, ¿verdad? El que permite crear más palabras. Por eso el proceso más utilizado en la formación de palabras dijimos que era la derivación. Pero lo que siempre va a tener el adjetivo y cualquier palabra es el morfema lexical. Por ejemplo, si el adjetivo fuese fiel, fiel no lo vas a separar en más morfemas. Solo tiene morfema lexical. Tendría morfema flexivo si fuese fieles, ¿verdad? Y tendría morfema derivativo si fuese infieles. Pero con el hecho de que tenga morfema lexical, ya es suficiente. Bien. Lexicológicamente, los adjetivos pueden incrementarse. Por ello, su inventario es abierto. Por ejemplo, tenemos las palabras computarizado, clonado, escaneado, entre otras. Sintácticamente, el adjetivo cumple las funciones de modificador directo, que esa es la función principal del adjetivo, la función de complemento predicativo o simplemente predicativo, y la función de atributo. ¿Ya? Modificador directo. ¿Quién es? Es el elemento que acompaña y modifica al núcleo de la frase nominal. Y recuerden que el núcleo de la frase nominal es un sustantivo. Lo vimos la semana anterior. ¿Sí? A ver, dice, su mirada clara, escrutadora y profunda nos culpaba.
Para hallar al sujeto, que es una frase nominal, preguntamos al verbo quién. ¿Quién culpaba? ¿Hay respuesta? No hay respuesta. Entonces preguntamos, ¿qué culpaba? Y sería su mirada clara y escrutadora y profunda. Este vendría a ser nuestro sujeto. Ahora, en este sujeto, el núcleo, ¿cuál es? El núcleo es mirada, ¿sí? ¿Por qué? Porque mirada es un sustantivo, ¿ya? Mirada es el núcleo de nuestro sujeto. Y como mirada es un sustantivo, entonces esta es una frase nominal, ¿sí? Frase nominal. Los adjetivos vienen a ser los modificadores. ¿Qué adjetivos encontramos? ¿Cómo es su mirada? Es clara, es escrutadora y también es profunda. Entonces son 3 adjetivos, porque el adjetivo expresa cualidades o características de un sustantivo. Entonces tenemos a nuestro primer modificador directo, ¿sí? ¿Y por qué directo? Porque para acompañar al núcleo que es mirada no necesita de ningún nexo. Escrutadora también sería un modificador directo, ¿sí? Para acompañar al núcleo que es mirada no necesita de nexo. Ojo, la palabra clara no está funcionando como nexo, porque directamente podría decir mirada escrutadora. Mirada escrutadora. Profunda también es un MD. La I no está funcionando como nexo entre el núcleo y el modificador directo, porque puedes decir simplemente mirada profunda. Tú no dices mirada y profunda, sino mirada profunda. El nexo I lo que está haciendo es unir a 2 modificadores, que son escrutadora y profunda, no al modificador con el núcleo, ¿ya? Entonces, tenemos hasta ahora 3 modificadores directos. Ustedes me dirán, ¿y su profesora también es modificador directo? Y sí, sí es un modificador directo. Pero este no es un adjetivo, porque los adjetivos expresan características o cualidades. Esto se denomina un determinante. Los determinantes pueden expresar significados de pertenencia, ubicación, cantidad exacta, inexacta, pero no indican cualidades ni características, ¿no? Esto lo vamos a ver la próxima semana. El tema va a ser determinantes. Bien, entonces, modificador directo, principal función del adjetivo. ¿Por qué directo? Porque modifica directamente, acompaña directamente al núcleo de la frase nominal, que es el sustantivo. En el predicado, el adjetivo también cumple funciones. Puede cumplir la función de complemento predicativo o la función de atributo. Complemento predicativo. ¿Quién es? Es el adjetivo o frase adjetiva que modifica al verbo predicativo. Un verbo predicativo es aquel que por sí mismo tiene sentido completo, ¿ya? Tiene sentido por sí mismo. Por ejemplo, dice la oración, los asistentes salieron complacidos de la conferencia. ¿Cuál es el verbo? El verbo es salieron. Si yo dijera, los asistentes salieron, hasta allí, ¿podría ser una oración? ¿Podríamos terminar la oración? Los asistentes salieron. Sí, ¿verdad? Entonces, salieron es un verbo ¿de qué tipo? Salieron es un verbo predicativo, ¿ya? Verbo predicativo. ¿Quiénes salieron? Los asistentes. Los asistentes viene a ser tu sujeto, todo lo demás es el predicado. En este predicado encontramos al verbo predicativo que es salieron. ¿Hay algún adjetivo en el predicado? Sí, ¿cuál es? Complacidos, ¿sí? Complacidos. Este adjetivo que está acompañando al verbo que sí tiene sentido completo llamado predicativo, ¿cómo se denomina? Complemento predicativo. Y la abreviatura que vamos a utilizar es PVO. Por eso lo conocemos como pavo. ¿Ya? El complemento predicativo lo conocemos como pavo. Complemento predicativo. Y si quisiera saber qué sería de la conferencia, ¿de dónde salieron? De la conferencia. Sería un complemento circunstancial ¿de qué? Complemento circunstancial de lugar, ¿ya? Entonces, pero lo que nos interesa es que complacidos, que es un adjetivo, al acompañar al verbo predicativo, funciona como complemento predicativo, ¿ya? Ahí está, complemento predicativo. Seguimos. El atributo. El atributo es el elemento que le da sentido completo al verbo copulativo. Ya no acompaña al verbo predicativo, ahora acompaña al verbo
copulativo, ¿ya? A ver, y el verbo copulativo es el que no tiene sentido completo. Por ejemplo, mira, la oración es: los asistentes están complacidos. ¿Cuál es el verbo? El verbo es están, ¿ya? ¿Y quiénes están complacidos? Respuesta: los asistentes. Es tu sujeto y lo demás es el predicado. Si yo dijera simplemente los asistentes están, ¿tiene sentido completo? No. Pero si yo decía los asistentes salieron, sí tenía sentido completo. Entonces, ¿están qué tipo de verbo es? Es un verbo copulativo. Mira, nuevamente tienes el adjetivo complacidos. Aquí está, complacidos. ¿Seguirá funcionando como pavo, como complemento predicativo? No. ¿Por qué? Porque si el verbo es copulativo, entonces este elemento complacido sería tu atributo. El atributo le da sentido solamente al verbo copulativo, jamás a un verbo predicativo, ¿ya? Entonces, ya sabemos distinguir entre complemento predicativo, que es el adjetivo que siempre acompaña al verbo predicativo, y el atributo, que es el elemento que le va a dar sentido al verbo copulativo necesariamente, ¿ya? Sintácticamente, entonces el adjetivo cumple tres funciones. La principal, modificador directo, y esto ocurre en una frase nominal, y en el predicado también el adjetivo puede cumplir otras dos funciones: complemento predicativo y atributo. Vamos a clasificar a los adjetivos, ¿ya, chicos? A ver, existen tres tipos de adjetivos. ¿Cuáles son? Tenemos a los especificativos, a los explicativos y a los epítetos. Los especificativos son aquellos que expresan características del sustantivo. En cambio, los explicativos expresan cualidades del sustantivo. Por lo tanto, los especificativos son objetivos y los explicativos son subjetivos. Dice, primer ejemplo, es un funcionario alto, funcionario alto, funcionario alto. El sustantivo es funcionario, el adjetivo es alto. ¿Qué significa? Estamos hablando de ¿qué? De la estatura, ¿verdad? Funcionario alto. Pero si cambiamos la ubicación del adjetivo, sería: es un alto funcionario. ¿Es lo mismo un funcionario alto que un alto funcionario? No, ¿verdad? Un alto funcionario, es decir, significa que ocupa un cargo importante. Entonces, aquí alto ya no es una característica, ahora es una cualidad, alto funcionario. Pero no todos los adjetivos, al cambiarlos de ubicación, también cambian su significado. Algunos sí, pero no todos. A ver, otro, por ejemplo, dice auto rojo. Rojo es una característica, se puede percibir mediante los sentidos. Si dijera auto confortable, esa ya es una cualidad, ¿sí? De repente para ti un auto es confortable, para otra persona no lo es. Entonces, es subjetiva, ¿sí? Es subjetiva, siempre la cualidad es subjetiva. Comida peruana. Peruana está indicando la procedencia, es un gentilicio, por lo tanto es subjetivo, ¿sí? Y al decir comida deliciosa, ya es una cualidad, es subjetiva. Lo que para ti es delicioso, para otra persona no necesariamente lo será. Amigo viejo significa un amigo anciano, ¿de acuerdo? En cambio, un viejo amigo significa un amigo que lo conoces de tiempo, ya es subjetivo. Ingeniero civil. Civil sería una característica, también podría ser ingeniero industrial, etcétera, ¿verdad? Ingeniero eficiente, esta ya es una cualidad, eficiente, es subjetivo. Los epítetos, ¿quiénes son? Los que van a repetir una característica que es inherente del sustantivo. Por lo tanto, esta característica es redundante. Sobre todo se utiliza en la literatura. Por ejemplo, decir sangre roja. Se supone que la sangre es roja, ¿verdad? La característica roja ya es inherente
del sustantivo. Entonces, es un epíteto. Diamante brillante. La noche. ¿Cómo es la noche? Oscura. ¿Cómo es la nieve? Blanca. O podrías decir también fría. Fría nieve o blanca nieve. Esos son los epítetos. Hablemos ahora, ¿qué es la apócope del adjetivo? La apócope es la pérdida final de sonidos en una palabra. Por ejemplo, bueno, yo puedo decir es un hombre bueno, pero si cambio la posición del adjetivo, es un buen hombre. Yo no digo es un bueno hombre. Entonces, bueno cambia a buen. Entonces, ¿qué ha perdido? Que ha perdido el sonido, pérdida de sonidos finales, apócope. Buen sería la apócope de bueno. Gran sería la apócope de grande. San sería la apócope de santo. Y mal sería la apócope de malo. La palabra apócope no es masculino, no es el apócope, es la apócope. ¿Ya? Continuamos. Hablemos ahora sobre los grados de significación del adjetivo. El adjetivo tiene 3 intensidades o grados de significación, que son el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. El grado positivo es aquel que va a expresar la intensidad normal de un adjetivo. El adjetivo, por lo tanto, estará en su forma original. Tenemos las palabras bueno, sabio, honesto, trabajador, alto, bajo, ¿qué más podría ser? Empeñoso, estudioso. Estos son adjetivos en grado positivo. El comparativo es aquel que va a contrastar las características o las cualidades de 2 o más sustantivos. Y existen 3 grados comparativos. Tenemos el grado comparativo de superioridad, de inferioridad o de igualdad. Superioridad, inferioridad e igualdad. Por ejemplo, en la oración. El Amazonas es más caudaloso que el Marañón. ¿El adjetivo ahí cuál es? El adjetivo ahí sería caudaloso, ¿verdad? El adjetivo, recuerda, es la característica o la cualidad. En este caso, caudaloso. Nos damos cuenta de que está en grado comparativo de superioridad porque está encabezado por más y porque termina en que. ¿Ya? Esa es la estructura. Está encabezado por más, termina en que, pero el adjetivo solamente es caudaloso. Solamente caudaloso. ¿Ya? Y estamos comparando a qué sustantivos. Al Amazonas con el Marañón. Podríamos expresar la inferioridad, comparativo de inferioridad. El Marañón es menos caudaloso que el Amazonas. Nuevamente, ¿cuál es el adjetivo? El adjetivo es caudaloso. Hay inferioridad porque está expresado mediante menos y que, menos que. Esa es la estructura del grado comparativo de inferioridad. Está encabezado por menos, termina en que y siempre en medio el adjetivo. Verifica que siempre en medio esté el adjetivo. ¿Ya? Ahora, el Marañón es tan caudaloso como el Ucayali. Ya estamos frente a un comparativo de igualdad. Nuevamente, el adjetivo es caudaloso. Está encabezado por tan y termina en como. También podría ser de la siguiente forma. El Marañón es igual de caudaloso que el Ucayali. ¿El adjetivo cuál es? Claro, es caudaloso. ¿Quién lo encabeza? Igual de. ¿Y en qué termina? Termina en que. ¿Ya? Entonces, para la igualdad, tan como, igual de que. Superioridad más que, inferioridad menos que, igualdad tan como, igual de que. Y siempre, fíjate que en medio esté el adjetivo. ¿Ya? También tenemos el grado superlativo, que es el que expresa la máxima intensidad. Y hay 2 superlativos. Tenemos el superlativo relativo y el superlativo absoluto. El relativo es aquel que hace referencia a un grupo. Por ejemplo, el Amazonas es el más caudaloso de los ríos.
Yo estoy diciendo que el Amazonas es muy caudaloso, pero hago referencia a qué grupo. ¿Cuál es el grupo ahí? Los ríos, ya que el Amazonas forma parte de este grupo, forma parte de los ríos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el adjetivo? Caudaloso, ¿ya? Caudaloso. Grado superlativo relativo porque está encabezado por más y termina en D. También podría ser menos D. Podría ser, el Amazonas es el menos caudaloso de los ríos. Claro que eso ya es falso, ¿verdad? Pero también podría ser la estructura menos D, ¿de acuerdo? No te confundas con el grado comparativo de superioridad. Observa, mira, en el de superioridad, el Amazonas es más caudaloso que el Marañón. Tanto el Amazonas como el Marañón están en la misma categoría. ¿Por qué? Porque ambos son ríos. Hay comparación, ¿sí? En cambio, en el relativo, en el superlativo relativo, el Amazonas y ríos están en la misma, pertenecen a la misma categoría. Me refiero, ¿están en el mismo nivel? No, porque el Amazonas forma parte del grupo, que son los ríos. Entonces aquí estamos haciendo referencia a todo un grupo, por eso es un superlativo relativo, ¿ya? El absoluto es aquel que no hace referencia al grupo. Hay dos tipos de absoluto, que son el sintético o morfológico y el perifrástico, o también llamado sintáctico. Sintético, cuando utilizamos las terminaciones ísimo o las terminaciones érrimo para expresar la máxima intensidad. Por ejemplo, de bueno, bonísimo, de valiente, valentísimo, de pobre, paupérrimo, de negro, nigérrimo. Solamente le vamos a agregar un morfema, ¿sí? Un morfema que es ísimo o que puede ser también érrimo, ¿ya? Perifrástico, cuando para formar la máxima intensidad del adjetivo, en este caso el adjetivo es grande, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los intensificadores o adverbios de cantidad, como son muy y bastante. Muy grande, bastante grande, sumamente grande, extremadamente grande, demasiado grande, etc. ¿Ya, chicos? Pero recuerden que el adjetivo solamente es grande. Muy bastante son adverbios, ¿ya? Que están ayudando a expresar la máxima intensidad del adjetivo. Por ejemplo, ese terreno es muy grande, muy grande. Allí no estoy haciendo referencia a un grupo, ¿verdad? No estoy haciendo referencia a un grupo. Por eso es un superlativo absoluto. Chicos, ahora les presento una lista de superlativos con ísimo y con érrimo. Por ejemplo, el adjetivo en grado positivo es bueno. ¿Cuál sería su superlativo? Sería bonísimo y no buenísimo. ¿Por qué? Porque se respeta la forma original, que es del latín bonus. Bonus, entonces sería bonísimo. De nuevo, sería novísimo, pero también nuevísimo. Novísimo, cuando le quieres dar el significado de novedoso. Nuevísimo, cuando quieres dar el significado de que no se ha usado. Por ejemplo, la técnica utilizada por ese médico es novísima o nuevísima. Sería novísima, novedosa. El vestido que ella tiene es novísimo o nuevísimo. Es nuevísimo, es decir, que todavía no lo ha usado, ¿ya? Sin uso. De grueso sería grosísimo. Luengo, que significa largo o extenso, longuísimo, ¿ya? Luengo significa largo. De ahí la palabra longevo o la palabra longitud. Caliente, calentísimo. Ardiente, ardentísimo. Ferviente, ferventísimo. Amable, amabilísimo. Y todos los adjetivos terminados en able, eble, oble, terminarán en bilísimo. Por ejemplo, amable, amabilísimo, afable, afabilísimo, notable, notabilísimo, respetable, respetabilísimo,
miserable, miserabilísimo, honorable, honorabilísimo, de endeble, endebilísimo, pero también endeblísimo. Endeble significa que se dobla con facilidad. De noble, nobilísimo, de voluble, volubilísimo, antiguo, antiquísimo, cruel, que viene del latín crudele, sería crudelísimo, sabio, sapientísimo, viene de sapiens, sagrado, sacratísimo, frío, frigidísimo, pero también fríísimo, benéfico, beneficentísimo, benévolo, benevolentísimo, cierto, certísimo, diestro, destrísimo, libre, libertísimo. Ahora la lista con superlativos terminados en érrimo, por ejemplo, de pobre, paupérrimo, de negro, nigérrimo, mísero, misérrimo, áspero, aspérrimo, salubre, salubérrimo, acre, acérrimo, libre, libérrimo. Se habrán fijado que en el caso de libre tiene las dos terminaciones, con ísimo, libertísimo, y con érrimo, libérrimo. Íntegro, integérrimo, y de fértil o abundante, ubérrimo. Uber significa abundante. ¿Ya, chicos? Ubérrimo. Chicos, ahora vamos a ver las formas irregulares de los grados comparativo y superlativo. Lo que les he enseñado hasta ahora son las formas regulares para cambiar los grados positivos a comparativos o superlativos. ¿Cuáles son las formas regulares? Por ejemplo, para los comparativos, el de superioridad empezaba por más, terminaba en qué. El de inferioridad empezaba por menos, terminaba en qué. El de igualdad empezaba en igual de y terminaba en qué. O empezaba en tanto y terminaba en como, ¿sí? Tan como. Ahora, y el superlativo podía ser el más de o el menos de, o podía ser con ísimo, érrimo o con los adverbios de cantidad, ¿sí? Esas son formas regulares para expresar la comparación o la máxima intensidad del superlativo. Pero, ¿cuándo utilizamos las formas irregulares? Cuando para expresar la comparación o la máxima intensidad cambiamos una palabra por otra. Ya no le agregamos más que, menos que, tan como, no. Cambiamos toda la palabra. Y son solamente 6 adjetivos que tienen formas irregulares para su comparativo y superlativo. Son bueno, malo, grande, pequeño, alto y bajo. Bueno, por ejemplo, si quisiera expresar la comparación de manera regular sería: Jaime es más bueno que Luis. Y si Jaime es más bueno que Luis, ¿cuál sería la forma irregular para expresar el grado bueno? Si Jaime es más bueno que Luis, entonces Jaime es mejor. Y si Jaime es más malo que Luis, entonces Jaime es peor. ¿Te das cuenta? La palabra mejor o peor por sí mismas ya expresan la comparación. Entonces no es correcto decir Jaime es más mejor que Luis. Allí sería incorrecto. Estarías cometiendo redundancia, repetición de la idea. ¿Y cómo sería el superlativo de bueno? La forma regular sería bonísimo o muy bueno. Y la forma irregular cambia toda la palabra. Tu rendimiento académico es muy bueno, forma regular. Tu rendimiento académico es óptimo, forma irregular del superlativo. Tu rendimiento académico es muy malo, forma regular. Tu rendimiento académico es pésimo, forma irregular. Grande. El comparativo de grande. El comparativo regular sería, por ejemplo, Ricardo es más grande que su hermano. Entonces Ricardo es mayor. Comparativo mayor. Ricardo es más pequeño que su hermano. Entonces Ricardo es menor. Comparativo irregular menor. A ver, ¿cuál sería el superlativo de grande? Ese escritor obtuvo el más grande galardón. Entonces obtuvo el máximo galardón. Máximo, superlativo irregular.
de ti no aceptaré ni el más pequeño error, ni el mínimo error. Entonces no es correcto decir de ti no aceptaré ni el más mínimo error. Si dices más mínimo, con el más estás repitiendo la idea. A eso llamamos redundancia. A ver, comparativo de alto. Si quisiera el regular, ese producto es de más alta calidad que el otro. Entonces, ¿cómo es su calidad? Su calidad es superior. Y si ese producto fuese de más baja calidad que el otro, ¿cómo sería su calidad? Inferior. Comparativos, superior e inferior. Y los superlativos. Dios, si quisiera, el superlativo regular de alto sería altísimo, ¿verdad? Sería Dios es altísimo. Y si Dios es altísimo, ¿cómo es Dios? Supremo. El sumo sacerdote. ¿Qué significa sumo? El que tiene el cargo más alto, ¿sí? Sumo, alto, ¿sí? Muy alto. Igual, por ejemplo, la corte más alta, si hablamos de instituciones, la corte más alta es la Corte Suprema. Debajo, eso es de ínfima categoría. Ínfima significa muy baja categoría. Hablemos ahora sobre la normativa del adjetivo. La normativa. ¿Sobre qué vamos a hablar? Sobre las normas, el uso correcto de los adjetivos y cómo estos concuerdan con los sustantivos. Concordar, ¿qué significa? Concordar significa coincidir en accidentes gramaticales. Y como el sustantivo y el adjetivo presentan accidentes de género y número, entonces debe haber una coincidencia entre ellos, ¿sí? Veamos. ¿Qué ocurre cuando tenemos un adjetivo pospuesto a varios sustantivos? Por ejemplo, dice, tengo un polo y un pantalón blanco, blanca, blancos o blancas. La norma dice, si los sustantivos están en singular, por ejemplo, polo, pantalón, están en singular y pertenecen al mismo género, polo masculino, pantalón masculino, entonces dice el adjetivo estará en número plural. Ya que quieres modificar a los dos sustantivos que son polo y pantalón, entonces el adjetivo deberá ir en plural y en el mismo género. Como ambos tienen género masculino, el adjetivo también tendría que ir con género masculino. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Entonces, veamos primero, ¿cuáles son los sustantivos a los cuales va a modificar el adjetivo blanco? A ver, el adjetivo es blanco, blanca, lo que venga aquí. Vamos a hacerlo concordar en un momento. ¿Ya? ¿Y cuáles son los sustantivos a los que quiero que modifique este adjetivo? Quiero que modifique tanto al polo como al pantalón. Entonces, polo masculino, pantalón masculino. Entonces el adjetivo también será masculino. Sería blanco, pero como son dos, o podrían ser más sustantivos a los cuales se está modificando, sería blancos. Si yo hubiese colocado, tengo un polo y un pantalón blanco, blanco en singular, solo me estaría refiriendo ¿a quién? Al pantalón. Si yo quisiera que solo el pantalón sea blanco, entonces sería, tengo un polo y un pantalón blanco. Si yo quisiera que solo el polo sea blanco, sería, tengo un polo blanco y un pantalón. Y si yo quiero que ambos sean blancos, sería, tengo un polo y un pantalón blancos. ¿Ya? Siguiente. Encontró la puerta y la ventana abierto, abierta, abiertos o abiertas. El adjetivo que vamos a utilizar lo vamos a resaltar acá. Abierto, abierta, abiertos o abiertas. No sabemos todavía cómo va. Veamos. ¿A qué sustantivos queremos que modifique ese adjetivo? A los sustantivos puerta y ventana. ¿Listo? Puerta, ¿qué género tiene? Puerta tiene género femenino. Y ventana, ¿qué género tiene? La ventana, también género femenino. Entonces, el adjetivo, ¿qué género va a tener? Género femenino. Abierta. Pero no es una sola. Si fuese solamente la ventana, la que está abierta sería, encontró la puerta y la ventana abierta. Si fuese la puerta, solamente la puerta la que está abierta, sería, encontró la puerta abierta
y la ventana. Pero como yo quiero que ambas estén abiertas, sería encontró la puerta y la ventana abiertas. ¿Ya? Mira, el adjetivo conserva el mismo género de los sustantivos porque ambos son femeninos y como son dos o podrían ser más, tendría que ir necesariamente en número plural. ¿Listo? ¿Qué ocurre si el adjetivo modifica a sustantivos de géneros diferentes? Ahora no del mismo género, sino de géneros diferentes. Dice, dicho adjetivo estará en masculino y en plural. A ver, en la primera oración, compró un automóvil y una camioneta, moderno, moderna, modernos, modernas. El adjetivo que vamos a utilizar lo estoy resaltando. Moderno, no sabemos si es masculino, femenino, singular, plural. ¿Y a qué sustantivos queremos modificar? Yo quiero modificar tanto al automóvil como a la camioneta. Entonces, a ver, el automóvil masculino, la camioneta femenino, masculino más femenino, ¿qué gana? El masculino, ¿ya? Profesora, ¿y si hubiesen 50 femeninos y un masculino, quién gana? El masculino igual. El masculino la malogra ahí, ¿ya? Si hay, a ver chicos, si hay por lo menos entre los sustantivos uno que sea de género masculino, todo se modificará, el adjetivo se modificará necesariamente a género masculino. Por más que sea un solo masculino y todos los demás femeninos, ¿de acuerdo? Ya, entonces, pero son varios porque es el automóvil y es la camioneta. Entonces, ¿qué número debe ir? Número plural. Si yo hubiese dicho, a ver, si yo quisiera que solamente la camioneta sea moderna, sería, compró un automóvil y una camioneta moderna. Si yo quisiera que solo el automóvil sea moderno, sería, compró un automóvil moderno y una camioneta. Pero como quiero que ambos sean considerados como modernos, entonces sería automóvil y camioneta modernos. Modernos, ¿a quién modifica entonces? Tanto a la camioneta como al automóvil. Así como blancos, ¿a quién modificaba? Tanto al pantalón como al polo. Abiertas, ¿tanto a quién? Tanto a la ventana como a la puerta. ¿Ya? Veamos. Tiene sus manos y pies. Pequeño, pequeña, pequeños, pequeñas. Ahí está el adjetivo. Vamos a resaltarlo. Ya. A ver, ¿a qué sustantivos vamos a modificar? Queremos modificar al sustantivo manos y al sustantivo pies. Las manos, femenino. Los pies, masculino. Femenino más masculino. Como hay un masculino, ya. Todo sería masculino. Profesora, pequeño. Ya. Pero son las manos y los pies también. Es decir, está en plural, ¿sí o no? Entonces, no sería pequeño, sino pequeños. Tiene sus manos y pies pequeños. ¿Ya? Esa es la forma. Número 2. Adjetivo antepuesto a varios sustantivos. Mira, primero hemos visto el caso de adjetivo pospuesto a varios sustantivos. Es decir, cuando el adjetivo está después de los sustantivos. Ahora, ¿qué ocurre cuando el adjetivo va antes de los sustantivos? ¿Será lo mismo? Veamos. Encontró abierto, abierta, abiertos o abiertas la puerta y la ventana. ¿Qué dice la norma? Si un adjetivo va antes de los sustantivos, antes, concuerda en género y en número con el sustantivo más próximo. Ya. ¿Cuál es el adjetivo de nuestra oración? Nuestro adjetivo ahora es el que voy a resaltar, abierto, abierta, abiertos o abiertas. Todavía no sabemos cómo va. ¿Y a qué sustantivos queremos modificar? Queremos modificar tanto a la puerta como a la ventana, ¿sí? A los dos, a la puerta y a la ventana. Y dice, si el adjetivo va antes de los sustantivos, concuerda en género y en número ¿con quién? No con ambos, ¿ah? Está bien, modifica a ambos, eso sí, pero solo concuerda con el más cercano. ¿Cuál es el más cercano? ¿La puerta o la ventana? ¿Quién está más cerca de la palabra abierto, abierta, abiertos o abiertas? La palabra puerta. Ya, entonces, ¿con quién va a concordar? A pesar de que modifica tanto a la puerta como a la ventana, solo concuerda con puerta. Entonces se encontró abierta. Abierta la puerta y la ventana. Eso es. Tiene pequeño...
sus manos y pies. ¿Cuál es el adjetivo otra vez? El adjetivo aquí es pequeño, pequeña, pequeños, pequeñas. Vamos a determinar en un momento el género y el número, ¿ya? ¿Y a qué sustantivos vamos a modificar? Vamos a modificar las manos y los pies. Pero como el adjetivo está antes que los sustantivos, es cierto, va a modificar tanto a manos y a pies, pero ¿con quién va a concordar solamente? Con el sustantivo más cercano, que es manos. Entonces, manos, ¿qué género tiene? Femenino. ¿Qué número? Plural. Tiene las manos, tiene pequeñas, tiene pequeñas sus manos y pies. Y te está indicando que no solo las manos son pequeñas, sino también los pies. ¿Ya? Continuamos. A ver, ¿qué va a ocurrir cuando el adjetivo está pospuesto a los sustantivos unidos por la conjunción o? Por ejemplo, en la oración. Hay veces en que un tobillo o muñeca roto, rota, rotos, rotas, ustedes me van a decir que va allí, no muestran alteración exterior. ¿Cuál es el adjetivo que vamos a utilizar aquí? El adjetivo que vamos a utilizar es roto, rota, rotos, rotas. Todavía no sabemos qué va aquí, ¿verdad? Ya. ¿Y a qué sustantivo queremos que modifique? ¿Quién está roto, quién está rota, quiénes están rotos o rotas? A ver, serían tanto el tobillo como la muñeca. ¿Ya? ¿Y qué conjunción estamos utilizando? ¿Qué conjunción estamos utilizando? Estamos utilizando la conjunción o, ¿verdad? Mira, ahí está, la conjunción o. Entonces, tenemos un adjetivo pospuesto a los sustantivos, ¿sí? Porque el adjetivo está después de los sustantivos y estos sustantivos están unidos por la conjunción o. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Dice, cuando la conjunción o es propiamente disyuntiva. ¿Qué significa disyuntiva, chicos? Que nos va a dar la idea de elección, alternativa o de exclusión. Entonces, el adjetivo irá en plural y en masculino. Si los sustantivos son de distinto género, ¿ya? O sea, si los sustantivos son de distinto género, entonces el adjetivo irá en masculino. Y como indican contraposición o alternativa o exclusión, tendría que ir en plural. ¿Cómo es esto? A ver, hay varias veces en que un tobillo o una muñeca, a ver, el tobillo, ¿qué género tiene? El tobillo, género masculino. La muñeca, ¿qué género? Femenino, ya. Y si es masculino más femenino, son géneros distintos. Entonces, ¿en qué género irá la palabra, el adjetivo acá? Profesora, roto, masculino, ya. Gana el masculino, ¿recuerdas? Si hay muchos femeninos y por lo menos un masculino, ya ganó el masculino. Ya ganó el masculino. Entonces sería roto. Pero profesora, son el tobillo y la muñeca. Claro. Entonces, como estamos modificando a dos o más sustantivos, podrían ser más también, iría en número plural. Ahí está, rotos. Mira, otra vez. Cuando la conjunción o es propiamente disyuntiva, el adjetivo irá en plural, plural, rotos. Y masculino, si son de distinto género. Claro, son de distinto género. Tobillo masculino, muñeca femenino. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿qué ocurre cuando la conjunción o denota equivalencia? El adjetivo, dice, va a ir en singular, ya no en plural. Y en masculino, si los sustantivos son de diferente género. Si los sustantivos son de diferente género, entonces tú sabes que gana el masculino, ¿verdad? Ya, iré en masculino. Pero ahora el adjetivo no va en plural, como rotos, no, va en singular. Mira, dice, el trompo o peonza, travieso, traviesa, traviesos, traviesas, es de Pepito. ¿Cuál es el adjetivo primero? Ubiquemos, nuestro adjetivo es, nuestro adjetivo es travieso, traviesa, no sabemos todavía qué va aquí, ¿verdad? Travies, ya. ¿Y a qué sustantivos queremos modificar? Queremos modificar a trompo, peonza. ¿Y qué conjunción estamos utilizando? La conjunción disyuntiva o.
Pero esta O, chicos, también está expresando elección, alternativa o contraposición. No, ¿verdad? Ahí ya no. ¿Por qué? Porque la O te está expresando que trompo y peonza es lo mismo, son sinónimos. Entonces, no son dos elementos distintos, es lo mismo. ¿Qué significa esto? Como trompo es masculino, peonza es femenino, ¿qué género va a tener nuestro adjetivo? Género masculino. Masculino más femenino, gana el masculino, ¿sí o no? O plural, no. Aquí ya no vas a utilizar plural como en el anterior. ¿Por qué? Porque trompo, peonza es el mismo objeto. ¿Te das cuenta? Travieso, simplemente. El trompo o peonza travieso es de Pepito. A ver, si no me has entendido aún, veamos el siguiente ejemplo. Me entregó el balón o pelota desinflado, desinflada, desinflados o desinfladas. El adjetivo es este. Desinflado, desinflada, desinflados, desinflados. No sé todavía cómo va a ir. ¿A qué sustantivos o a qué sustantivo quiero modificar? Quiero modificar tanto al balón como a la pelota. ¿Y qué conjunción estamos utilizando para unir estos sustantivos? La O, que es una conjunción disyuntiva. Pero balón, pelota, ¿son opuestos? Balón o pelota, ¿está indicando alternativa? No, ¿verdad? Balón o pelota son sinónimos, entonces es el mismo objeto. Y como el balón es masculino y la pelota es femenino, masculino más femenino, ¿qué gana? El masculino. Desinflado. Profesora, pero plural porque son balón y pelota, son dos sustantivos. No, ya sabes que no. ¿Por qué? Porque la conjunción O te está denotando equivalencia, ya que es el mismo objeto, no son dos objetos distintos. Desinflado iría ahí, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando solo el primer sustantivo al cual queremos modificar con un adjetivo tiene un determinante? Solo el primero. ¿Qué va a ocurrir? Dice aquí, admiramos a la actriz y a la cantante famoso, famosa, famosos o famosas. Ya sabes que el adjetivo que estamos utilizando aquí es famoso, famosa, famosos, famosas. Todavía nos falta determinar el género y el número. ¿Y a qué sustantivos queremos modificar? Queremos modificar tanto a actriz como a cantante. Ya. Actriz, ¿qué género tiene? La actriz, femenino. Cantante, ¿qué género tiene? Dice la cantante. O sea, femenino más femenino. Femenino más femenino igual, femenino. Ya, profesora, famosa. ¿Famosa o famosas? La actriz y la cantante son personas distintas. ¿Cómo nos damos cuenta de que son personas distintas? Porque cada uno de ellos tiene su propio artículo, mira, su propio determinante. El artículo es un determinante, ¿ya? Es un modificador del sustantivo, ¿ya? Entonces, como es la actriz una, la cantante la otra, sería famosas, ¿de acuerdo? Son dos personas famosas. Veamos la siguiente oración. Admiramos a la actriz y cantante famoso, famosa, famosos o famosas. Nuevamente, ya sabes que el adjetivo que vamos a utilizar es famoso, famosa, famosos, famosas. Falta determinar el género y el número todavía. Ya. ¿Y a qué sustantivos vamos a modificar? Claro, vamos a modificar tanto a la actriz como a la cantante. ¿Listo? Actriz, cantante. Ya. Actriz, femenino. Cantante, también femenino. Entonces, ¿qué género tendrá? Obviamente tendrá género femenino. Famosa. ¿Le agrego la S de plural? ¿Qué opinan? A ver, admiramos a la actriz y cantante famosa o famosas. Profesor, ¿es igual que el anterior? No, no es igual. ¿Dónde está la diferencia? A ver, observen. ¿Dónde está la diferencia? Claro, ya lo has notado. El primer sustantivo actriz está acompañado por el determinante, en este caso el artículo la. El segundo sustantivo, que es cantante, ¿también está acompañado por el determinante? No. ¿Y por qué no? Porque te estás refiriendo a la misma persona. Si solo el primer sustantivo tiene determinante y no los otros,
esto implica que te estás refiriendo a la misma persona o al mismo sustantivo, porque no necesariamente podría ser una persona, podría ser un animal también, ¿verdad? Entonces, admiramos a la actriz y cantante famosa. ¿Por qué? Porque la actriz y cantante es la misma persona. Entonces sería famosa, femenino singular. Listo. Bien, chicos, llegó el momento de poner en práctica lo que ya han aprendido. Preguntas tipo examen de admisión. En la expresión, el caótico tráfico limeño de estas semanas podría causar muchos trastornos sensoriales y psicológicos. El número de adjetivos corresponde a... ¿Cuántos adjetivos hay? Recuerda que el adjetivo, ¿a quién modifica? Modifica al sustantivo. ¿Por qué? Porque lo describe mediante una cualidad o mediante una característica. A ver, entonces, nuestro primer adjetivo, ¿cuál es? Primer adjetivo, caótico. Ah, profesor, usted me ha dicho que el adjetivo modifica al sustantivo. ¿A qué sustantivo está modificando? ¿Quién es caótico? El caótico tráfico limeño de estas semanas. ¿Quién es caótico? El tráfico. Tráfico sustantivo, caótico adjetivo. ¿Cuál es el siguiente adjetivo? Limeño, que indica procedencia. Limeño es un gentilicio. ¿Quién es limeño? El tráfico. ¿Te das cuenta? Está modificando también al sustantivo tráfico. Tercer adjetivo. ¿Cuál es? De estas semanas podría causar muchos trastornos sensoriales. Estas no, ¿ah? Estas es un determinante demostrativo, porque te está expresando la ubicación del sustantivo semanas. Y muchos también es un determinante indefinido, porque te está expresando la cantidad inexacta de los trastornos, ¿ya? Entonces, no, ellos no, solo adjetivos, solo los que te indican característica o cualidad. ¿Cuál es el tercer adjetivo? Eso es, sensoriales. ¿Y quiénes son sensoriales? Los trastornos. ¿Y qué más? Psicológicos. Porque ¿quiénes son psicológicos? Los trastornos también. ¿Cuántos adjetivos encontramos entonces? Encontramos 4 adjetivos, 4 cabrito, ¿ya? 2. Marque la alternativa que presenta adjetivo en grado positivo. Grado positivo. Hay 3 grados, ¿verdad? Positivo, comparativo, superlativo. Positivo, la intensidad normal. El adjetivo está expresado en su forma original. ¿Cuál sería? A ver, Hugo es tan hábil como Osvaldo. El equipo posee un juego muy hábil. Los niños hábiles alegran el día. Es la más hábil de sus pequeñas hijas. O Juan es una dama habilísima. ¿Cuál de ellas? ¿Podría ser la A? A ver, en todas el adjetivo es hábil, ¿verdad? En todas tenemos hábil, aquí también está hábil, en la C también está hábiles, en la D también hábil y en la E también está hábil, habilísima. Listo. Pero grado positivo. No puede ser la A, porque en la A dice tan como. Y si tienes tan como, hay comparación, ¿sí o no? Grado comparativo de igualdad. Descartada la A, no pasa nada con la A. A ver, la B. El equipo posee un juego muy hábil, muy hábil. ¿Qué estamos utilizando? Muy, para expresar la máxima intensidad. El adjetivo es hábil. El adverbio muy expresa la máxima intensidad, por lo tanto superlativo. Descartada, no pasa nada con la B. Los niños hábiles alegran el día. Esa es, ¿verdad? Hábiles no está acompañado por más que, menos que, tan como, ísimo, érrimo, nada. Sería la C. ¿Y por qué no la D? Mira, la más hábil de sus pequeñas hijas. Tienes más y tienes D. No más que, sino más D. Más D. Por ejemplo, María es la más hábil de sus pequeñas hijas. Estás expresando la máxima intensidad de ¿quién? De esta niña que es María, ¿respecto a qué? Al grupo, que son todas las hijas. Y eso se le llama superlativo relativo. ¿Por qué? Porque estás haciendo referencia al grupo. ¿Cuál es el grupo? Las pequeñas hijas. ¿Sí? A ver, entonces sería superlativo relativo. Tampoco eres tú.
Juana es una dama habilísima, ísimo, érrimo, superlativo, ¿sí o no? Superlativo absoluto, sin referencia al grupo. Por eso, 2 cabrito. 3. Señale la oración en la que aparece adjetivo explicativo. A ver, hay clasificación de adjetivos. Especificativo indica una característica y por lo tanto es objetivo. Explicativo indica una cualidad y por lo tanto es subjetivo, y el epíteto, que es el que repite una característica que es inherente, propia del sustantivo y por lo tanto es redundante. ¿Cuál sería? Te piden el explicativo. A ver. Dice, Elisa luce un cabello negro. El adjetivo aquí es negro. ¿Es una cualidad o característica? Es una característica. ¿Por qué? Porque es objetivo. Yo puedo percibir el color de su cabello mediante los sentidos. A ver, descartada la A entonces. Esa mujer tiene uñas largas. El adjetivo es largas. Y yo puedo percibir mediante los sentidos que las uñas son largas, ¿sí o no? Que no son cortas, sino largas, ¿sí? Sería una característica, por lo tanto, especificativo, al igual que negro. No puede ser la A ni la B, la C. Alejandra es una brillante estudiante. ¿Cuál es el adjetivo? Brillante. Porque ¿quién es brillante? La estudiante, ¿sí? Ahora, brillante. ¿Es una característica? ¿Qué significa que es una brillante estudiante? ¿Que irradia luz? No, que es una estudiante destacada, ¿sí o no? Entonces brillante no está tomado como una característica, sino como una cualidad. Por lo tanto, esta sería la alternativa correcta. ¿Cuál es la alternativa correcta? La C. ¿Por qué no la D? A ver, ¿cuál es el adjetivo? El adjetivo es... El adjetivo es fiero, ¿sí? ¿Y a quién modifica? A León. Pero León siempre es fiero. Entonces sería un epíteto. Algo más, mira. ¿Cómo es la pradera siempre? Verde, epíteto. Ya. Entonces la pradera siempre es verde, así como León siempre es fiero. Son epítetos ambos. Se derramó la dulce azúcar. El azúcar siempre es dulce, ¿sí o no? Entonces, el azúcar o la azúcar. Recuerda que azúcar es ambiguo porque es masculino y a la vez femenino, ¿verdad? Ya, la dulce azúcar es un epíteto. Alternativa, otra vez, cabrito. Cuarta pregunta. Dice, ¿en qué enunciado el adjetivo se expresa en grado comparativo? Recuerda que hay comparativos de superioridad, inferioridad o igualdad. A ver, ¿cuál sería? La A dice, la prensa es más parcializada en las votaciones. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es parcializada. Ya, profesora, tiene más. Ya, pero ¿tiene cómo? La prensa es más parcializada que, por ejemplo, la prensa televisiva es más parcializada que la prensa radial. Ahí habría más que, ¿sí o no? Pero acá solo tienes más. Si digo más parcializada, entonces sería simplemente un superlativo. Si después de parcializada estuviese que, recién sería comparativo de superioridad. Entonces no puede ser la A. Sebastián está preocupadísimo, ísimo, érrimo. Superlativo, no pasa nada. En la C, José es mi compañero íntimo. ¿Cuál es el adjetivo? Íntimo. Pero está en su forma original. Muy íntimo sería un superlativo. Más íntimo que tú sería un comparativo de superioridad. Entonces no puede ser la C. El conejo tiene menos grasa que el cuy. Ya, profesora, ya me di cuenta. Tenemos menos. Mire, profesora, menos y qué. Y como tenemos menos que, entonces comparativo de inferioridad. Mucho cuidado. No basta con que tenga menos que, más que, igual de que o tan como, sino que en medio, ¿quién tiene que estar? En medio tiene que estar el adjetivo. Díganme, chicos, grasa es un adjetivo. A ver, piénsenlo. ¿Grasa es un adjetivo? No, grasa es un sustantivo, la grasa. Pero si hubiese sido grasoso, por ejemplo, el conejo es menos grasoso que el cuy.
Grasoso sí es adjetivo. Y encabezado por menos y terminado en que sería adjetivo en grado comparativo de inferioridad. Pero aquí grasa no. Como grasa no es un adjetivo, descartada la D. A ver, la E entonces, la única que nos queda. Vallejo es tan ilustre como Neruda. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es ilustre. ¿Sí? ¿Ya? El adjetivo es... A ver. Ya. El adjetivo es ilustre. ¿Y cómo nos damos cuenta de que presenta grado comparativo? Porque está encabezado ¿por quién? Claro, está encabezado por tan. ¿Y en qué termina? En cómo. Comparativo de igual, igualdad. Y el adjetivo solamente ilustre. Entonces ya sabes. Número 4, enano. Esa es. Número 4, enano. Número 5. En el enunciado. Todas las grandiosas historias relatadas por mi simpático, jocoso, comprensivo y estudioso amigo que vive en aquella lejana y atrasada ciudad son interesantes. La cantidad de adjetivos es. Recuerda que el adjetivo modifica al sustantivo mediante una cualidad o una característica. Entonces, primer adjetivo, ¿cuál sería? Grandiosas, claro, porque ¿quiénes son grandiosas? Las historias. Grandiosas es adjetivo que modifica a historias sustantivo. Segundo adjetivo, relatadas, porque ¿quiénes son relatadas? Las historias, también está modificando al sustantivo historias. El tercero, ¿cuál es? Simpático. ¿Y quién es simpático? ¿Quién es simpático? El amigo. Jocoso. ¿Quién es jocoso? También el amigo. ¿Quién es comprensivo? También el amigo. ¿Y quién es estudioso? También el amigo. ¿Te das cuenta? Simpático, jocoso, comprensivo, estudioso, que son cualidades, están modificando al sustantivo amigo. ¿Cuál es el siguiente adjetivo? Lejana. ¿Y quién es lejana? La ciudad. Siguiente adjetivo. Atrasada. ¿Y quién es atrasada? La ciudad. Interesantes, ¿sí? Interesantes. ¿Y quiénes son interesantes? A ver, aquí dice, todas las grandiosas historias relatadas por mi simpático, jocoso, comprensivo y estudioso amigo que vive en aquella lejana y atrasada ciudad son interesantes. ¿Quiénes son interesantes? Las historias. Sí, está modificando a un sustantivo. Entonces, ¿cuántos adjetivos hay? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Otro cabrito. Ahí está. Otro más. La C. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí está bien, 9. Seguimos. 6. ¿Qué oración posee un adjetivo en grado superlativo relativo? Superlativo, máxima intensidad. Relativo, hace referencia al grupo. En cambio, absoluto cuando no hace referencia al grupo. ¿Cuál sería la alternativa correcta? A ver. Desde la E, dice, este año daré lo mejor de mí, compañeros. ¿Hay adjetivo? Sí hay adjetivo. ¿Cuál es? El adjetivo es mejor. ¿Sí? A ver, un momentito. El adjetivo es mejor. Este año daré lo mejor de mí. Pero ¿mejor qué grado tiene? Superlativo no es, sino, ¿recuerdas el cuadro de los comparativos irregulares? Mejor, ¿verdad? Comparativo irregular. Ya. Descartada la E. La D. ¿Cuál es el adjetivo? Estuvo demasiado contento por sus logros. Contento. Este es el adjetivo. Pero mira, ¿quién lo está acompañando? Demasiado, que es un adverbio. Está intensificando al adjetivo contento. Superlativo, pero superlativo absoluto. ¿Por qué? Es absoluto cuando no hace referencia al grupo, ¿no? Aquí no hay ningún grupo. Además, los absolutos tienen las terminaciones ísimo, érrimo o cuando están acompañados por un adverbio de cantidad como lo es demasiado. En la C, Elías vive en el último piso de esa casa. ¿Cuál es el adjetivo? Chicos, aquí no hay adjetivo. Último, por si acaso. Último es un determinante, ordinal. Así como está el primero, es el último. Es un numeral, chicos, ¿ya? Numeral ordinal. Así como está el primero, el segundo, el tercero, también está el último. Entonces, no puede ser la C. No hay adjetivo.
En la B, aquella mañana recitó mejor que antes. Otra vez, mira, mejor. Mejor dijimos que era un comparativo irregular. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? La A es la joven más disciplinada de su aula. El adjetivo es disciplinada. ¿Cómo nos damos cuenta de que es un superlativo relativo? Mira, ¿quién lo encabeza? ¿Quién encabeza? Lo encabeza la palabra más. ¿Y en qué termina? Termina en de, más de. No más que, porque más que es para el comparativo de superioridad. Además, esa joven es la más disciplinada de su aula. Yo estoy diciendo que la joven es muy disciplinada, máxima intensidad, pero hago referencia al grupo. ¿Cuál es el grupo? Su aula. Los que pertenecen a su aula. ¿Te das cuenta? Entonces, estoy expresando la máxima intensidad de esta joven, ¿no? La máxima intensidad, pero haciendo referencia al grupo, el aula, ¿ya? Por eso, la alternativa correcta, como ya bien lo hemos explicado, sería la A. Amigo, amiguito. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. Marque el ejemplo que carece de un adjetivo en grado superlativo. Que carece de adjetivo en grado superlativo. No tiene grado superlativo nuestro adjetivo. ¿Dónde? A ver. Revisemos. A ver. ¿Qué dice la A? Desde la A. Un momentito. Ya. La A. Claudia era la alumna más participativa del taller. ¿Cuál es el adjetivo? Participativa, porque modifica a alumna, ¿verdad? ¿Quién es participativa? La alumna. ¿Pero expresa grado superlativo? Sí. ¿Por qué? ¿Quién lo encabeza? ¿Quién encabeza? Lo encabeza la palabra más. ¿Y en qué termina? ¿En qué termina? Termina en de, más de. Ah, ya, es un superlativo relativo. Yo estoy diciendo que Claudia es muy participativa. Superlativo. Es muy participativa Claudia. Ese es el superlativo. Pero hago referencia al grupo. ¿Quién es el grupo? El taller. Superlativo relativo. Pero te dice que carezca de superlativo. No puede ser la A. La B. Aquel país de África es paupérrimo. ¿Cuál es el adjetivo? Claro, el adjetivo es paupérrimo. ¿Sí o no? Ísimo, érrimo, superlativo. Absoluto porque no hacemos referencia al grupo. Ya. A ver, la C. Vive en una casona antiquísima. ¿Cuál es el adjetivo? Antiquísima. ¿Por qué? ¿Quién es antiquísima? La casona. ¿Quién era paupérrimo? El país. ¿Quién era participativa? La alumna. El adjetivo modifica el sustantivo. Pero ísimo, érrimo, superlativo. Superlativo absoluto. No hace referencia al grupo. Se llevaron un pésimo recuerdo de paseo. ¿Cuál es el adjetivo? Pésimo. Ah, es decir que fue un recuerdo muy malo, ¿verdad? Un recuerdo malísimo o muy malo. Pero en vez de decir malísimo o muy malo, dices pésimo. Por eso es un superlativo, pero es un superlativo irregular. ¿Por qué? Porque cambias toda la palabra para expresar la máxima intensidad del adjetivo malo. De malo, superlativo, pésimo. Superlativo irregular. Entonces no puede ser tampoco la D. Pintaron las paredes exteriores de la casa. ¿Cuál es el adjetivo? Exteriores. Ajá. Y exteriores no expresa máxima intensidad. El adjetivo aquí está en su forma original. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la y sería la E. Enano. 8. Señale el enunciado que contiene adjetivo especificativo. Recuerda, los especificativos expresan características y por lo tanto son objetivos. Los explicativos, cualidades y por lo tanto son subjetivos. Especificativo, característica. ¿Dónde? Dice la A. Abelardo trajo carbón negro. B. Elisa es nuestra mejor consejera. C. Sé que tuviste una magnífica idea. D. Javier utiliza equipos nuevos. E. Él observaba feliz la brillante estrella. ¿Cuál sería? Revisemos desde la A. Abelardo trajo carbón negro. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es negro. ¿Sí? Ya, profesora, pero como es el color, entonces es una característica. Pero cuidado,
¿Cómo es el carbón siempre? El carbón siempre es negro, ¿sí o no? Ah, entonces es un epíteto, porque está repitiendo una característica inherente del sustantivo. Por lo tanto, es redundante, epíteto. No puede ser la A. La B. Elisa es nuestra mejor consejera. ¿Cuál es el adjetivo? Mejor. Pero ¿recuerdas? Mejor es el comparativo ¿de quién? De buena. Elisa es nuestra buena consejera, ¿no? Buena, buena. Y buena es una cualidad. Entonces sería explicativo. Descartado, descartado. La C. Sé que tuviste una magnífica idea. ¿Cuál es el adjetivo? Magnífica, ¿ya? Magnífica. Pero es una cualidad, por lo tanto, explicativo. Javier utiliza equipos nuevos. ¿Cuál es el adjetivo? Nuevos. ¿Y yo puedo notar que son nuevos o que son viejos? Sí, es una característica que presenta, ¿verdad? Es una característica, es objetivo. Yo puedo notar que son nuevos, que no están usados. Entonces sería la D. ¿Y por qué no la E? Él observaba feliz la brillante estrella. Primero, ¿cuál es el adjetivo? Hay dos adjetivos incluso. Primer adjetivo, ¿cuál es? Feliz. Y feliz es una cualidad, no es objetivo. Feliz no es objetivo, ¿verdad? Es subjetivo. Y la palabra brillante, ya, feliz sería un explicativo entonces, porque es una cualidad. Y brillante, profesora, pero yo puedo notar que irradia luz. Pero cuidado, porque si te refieres a la estrella siempre es brillante. Por lo tanto, sería un epíteto. Feliz, explicativo, brillante, epíteto. Por eso, 8 dedo, ¿ya? 8 dedo. Pregunta número 9. 9. ¿Qué te piden? A ver, ¿qué te piden? En el texto anterior, ¿cuántos adjetivos encontramos? A ver, adjetivos. Recuerda que el adjetivo modifica el sustantivo, ¿ya? No olvides eso, es importantísimo. ¿Cuál es el primer adjetivo? Te vi cansada tras la agotadora jornada dominical. Cansada, claro. Profesora, ¿modifica un sustantivo? ¿Quién está cansada? Aquí no está el sustantivo, ¿verdad? Pero asumes que una persona está cansada. Persona cansada, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente adjetivo? Agotadora. ¿Y quién es agotadora? La jornada. Ah, dominical. ¿Quién es dominical? La jornada. Entonces, jornada es el sustantivo, agotadora, dominical, adjetivos. Así es la vida cuando se tiene hijos en los colegios nacionales. ¿Cuál es el siguiente adjetivo? Nacionales. ¿Quiénes son nacionales? Los colegios. Ah, modifica colegios, sustantivos. Muy bien. ¿Qué más? Las clásicas faenas donde se trabaja duro. ¿Cuál es? Clásicas. ¿Quiénes son clásicas? Las faenas. El adjetivo modifica el sustantivo, ¿ya? Mira, donde se trabaja duro. Profesora, duro también, duro, duro. No. ¿Por qué? ¿Quién es duro? ¿El colegio? ¿La persona? ¿La jornada? ¿La vida? No, se trabaja duro. Significa duramente. ¿Cómo se trabaja? Duro. Mejor aún, ¿cómo se trabaja? Duramente, esforzadamente. Duro, allí no es un adjetivo porque no modifica un sustantivo, sino ¿a quién está modificando? ¿Cómo se trabaja? Duro, modifica el verbo. Y como está modificando al verbo, es un adverbio. El adverbio modifica el verbo. En cambio, el adjetivo modifica el sustantivo. ¿Ya, chicos? Duro aquí no es un adjetivo, es un adverbio. Porque ¿cómo se trabaja? Duro. Es como decir duramente, duramente, ¿ya? Duro no lo cuentas. Sin embargo, alegre y solitariamente vamos mejorando. Profesora, alegre, alegre. Pero dice alegre y solidariamente. Solidariamente es un adverbio. Los adverbios, recuerden chicos, hay adverbios formados gracias a la unión del adjetivo más la terminación mente. Esto lo vimos también en tildación. ¿Recuerdan tildación de palabras terminadas en mente? Solidaria adjetivo, pero si le agregas mente se convierte en un adverbio. Pero acá dice, sin embargo, alegre y solidariamente se entiende como alegremente y solidariamente. Es decir, alegre y solidariamente serían adverbios, no los cuentas tampoco.
vamos mejorando las condiciones para que nuestros niños estudien en un espacio acogedor. Acogedor. ¿Quién es acogedor? El espacio. Y sobre todo limpio. ¿Quién es limpio? También el espacio. ¿Cuántos sustantivos tenemos? Tenemos 3, 4, 5, 6, 7. 7 alternativa, cabrito. ¿Sí? Cabrito era. Continuamos. Ya, entonces recuerda, el adjetivo modifica al sustantivo. En cambio, el adverbio modifica ¿a quién? Al verbo. ¿Ya? Modifica al verbo. Mira, si no me entendiste, ¿por qué decíamos que duro, otra vez, duro, alegre y solidariamente eran adverbios? Porque modifican a un verbo. ¿Cómo se trabaja? Duro, modifica el verbo trabaja. ¿Cómo se trabaja? Solidariamente. ¿Cómo se trabaja? Alegremente. ¿Te das cuenta? Todos aquí están modificando a trabaja, que es el verbo. Por eso son adverbios. ¿Ya? Seguimos. 9, cabrito. 10. Señale la alternativa que presenta epíteto. El adjetivo que repite una característica que es inherente, que es propia del sustantivo y por lo tanto redundante. El honesto juez sugirió fuertes medidas contra la delincuencia. La inesperada goleada generó zozobra entre los participantes. Muchos jóvenes tienen iniciativa y deseos de superación. Desde la alta cumbre contempló el hermoso paisaje andino. Esa dama prepara exquisitos potajes marinos. ¿Dónde hay epíteto? A ver, ¿puede ser la A? Chicos, ¿el juez siempre es honesto? No. ¿Las medidas siempre son fuertes? No. Entonces no puede ser la A. ¿La goleada siempre es inesperada? No necesariamente, ¿sí o no? No necesariamente es inesperada la goleada. A ver, en la C no hay adjetivo. En la D, ¿la cumbre siempre es alta? Claro, la cumbre siempre es alta. La cumbre es la parte alta de una montaña, ¿sí o no? Sí, ese es un epíteto. ¿El paisaje siempre es hermoso? No. ¿El paisaje siempre es andino? No. Pero ya por la palabra alta que modifica cumbre, ya hay epíteto. Sería la D. En la E, exquisitos. ¿Los potajes siempre son exquisitos? No necesariamente. Pero ya tenemos un epíteto en la D, ¿verdad? Alta cumbre, alta epíteto que está modificando al sustantivo cumbre. Por lo tanto, alternativa dedazo, dedo. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. Marque la alternativa que presenta más adjetivos. A ver. Revisemos desde la A. Primer adjetivo, ¿cuál es? Alemán. ¿Quién es alemán? El turista. Brillante. ¿Quién es brillante? La civilización. Afrocaribeña. ¿Quién es afrocaribeña? La civilización. Te estás refiriendo a un gentilicio, ¿verdad? Y al igual que alemán, gentilicio. Indican procedencia. Ya, tenemos 3. En la B. Nuevo. ¿Quién es nuevo? El jardinero. Muchas no, porque muchas no indica cualidad o característica, sino cantidad inexacta. Es un determinante. Exóticas. ¿Quiénes son exóticas? Las plantas. Tiene 2. Descartada la B, no pasa nada con la B. La C. El reo respondió resuelto y firmemente. Si hubiese sido resuelta y firmemente, sería resueltamente y firmemente, ¿ya? Si fuese resuelta, ¿ya? Porque cuando vas a utilizar varios adverbios terminados en mente, solo el último conserva la terminación mente y los demás van con género femenino. Entonces sería resuelta y firmemente si ambos fueran adverbios, resueltamente y firmemente, ¿ya? Pero aquí no. ¿Hay adjetivo? Sí, el adjetivo sería resuelto. Porque ¿quién es resuelto? El reo. Ahora sí, el reo. Y nada más, solo uno. En la D, genética. ¿Quién es genética? La ingeniería. ¿Quiénes son valiosos? Los aportes. En la E, ¿quiénes son nuevas? Las propuestas. ¿Quiénes son teóricas? También las propuestas, pero solo tiene 2. Por eso la alternativa correcta, ¿cuál era? Claro, es la A, amiguita. Así como tu amiguita. A ver, Ya. Seguimos. 12. Marque la opción correcta.
A ver, ya hemos hablado también sobre la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Hermosas casas y edificios. ¿Es correcta? Profesora, yo quiero que la palabra hermosas, a ver, aquí otra vez, ya. Quiero que el adjetivo hermosas modifique tanto a las casas como a los edificios. Pero como el adjetivo está antes, solamente con quién concuerda, con el más cercano, con el más próximo. ¿Y cuál es el más próximo, chicos? Ya, yo quiero que modifique tanto a las casas como a los edificios, pero ¿con quién concuerda solamente? Con las casas. ¿Es correcta, sí o no? Esa es. A ver, ¿y por qué no pudo ser la B? Quisquillosos, señoritas y jóvenes. Yo quiero que el adjetivo quisquillosos, ¿ah? Quisquillosos, modifica ¿a quién? Tanto a las señoritas y a los jóvenes. Pero como el adjetivo está antes, solo concuerda ¿con quién? Con señoritas. Entonces sería quisquillosas, señoritas y jóvenes. Y modifica a ambos. Peras, manzanas y nísperos frescas. ¿Cuál es el adjetivo aquí? El adjetivo es frescas. A ver otra vez. Ya. ¿El adjetivo cuál es? Frescas. Pero quiero que modifique ¿a qué sustantivos? A los sustantivos peras, manzanas, nísperos. Peras femenino, manzana femenino, pero nísperos es masculino. Y como ya hay un masculino entre los sustantivos, ¿quién gana? El masculino y en plural, ¿sí o no? Peras, manzanas y nísperos, frescos. Y al decir frescos, me estoy refiriendo tanto peras, manzanas y nísperos, ¿ya? Entonces, tampoco puede ser la C. La D, muñeca o brazo fracturada. A ver, ¿es lo mismo la muñeca y el brazo? No, ¿verdad? Entonces, son distintos. Como son distintos, muñeca femenino, brazo masculino, iría masculino plural, fracturados. Entonces, no iría fracturada, sino fracturados. Pelota o balón inflados. La pelota femenino, el balón masculino. Masculino, femenino más masculino, masculino. ¿Pero plural? No, porque aquí pelota y el balón es lo mismo, son equivalentes. Entonces sería solamente inflado. En el anterior sí eran fracturados. ¿Por qué? Porque la muñeca y el brazo no son los mismos, ¿verdad? No son lo mismo. Por eso va en plural, en la D. 12, amigo. 13. Marque la opción correcta. Tenía mucho hambre. Hambre tiene género femenino, entonces no se dice mucho, sino mucha. Ya, no pasa nada. Mucha, no pasa nada aquí. Me dieron la diploma de honor. Recuerden, diploma, ¿qué género tiene? Masculino. No se dice la diploma, sino el diploma. Entonces, no puede ser la B. A ver si recordamos el tema de sustantivo. La calor, no, ¿verdad? El calor pudrió la harina. Vamos a la sauna. Sauna dijimos que tenía género femenino. La pus no, sino el pus. La está mal, es el, ¿ya? Entonces la alternativa correcta, dedo. Pregunta número 14. Señala la alternativa que presenta concordancia nominal. Es decir, hay coincidencia en los accidentes de género número entre el sustantivo y el adjetivo. Burro o asno tercos. A ver, ¿cuál es el adjetivo que estamos utilizando? El adjetivo es tercos. Ya, pero ¿a qué sustantivos queremos que modifique? Burro y asno. Pero burro, asno son lo mismo, son equivalentes, son sinónimos. Entonces es el mismo animal. Burro o asno, terco. Can o perro, es lo mismo can o perro. Entonces no sería rabiosos, sino rabioso. Mal también, no puede ser la B. Portero o guardameta, es lo mismo, ¿verdad? Entonces portero o guardameta, masculino, masculino, masculino lesionado y singular. Esa es la C. ¿Y por qué no podía ser, chicos, por qué no podía ser la D? Dice rostro o faz, sinónimos, entonces es lo mismo. El rostro o la faz, masculino, femenino, igual masculino. Pero como significan lo mismo, singular. Hermoso, no hermosos, no terco, sino terco.
No rabiosos, sino rabioso, ¿verdad? Ya, entonces descartada la D. Gato o menino, abandonado, es lo mismo, ¿verdad? Entonces sería abandonado. El gato menino, masculino, masculino, igual masculino el adjetivo, pero singular, porque te refieres al mismo animal. Cabrito. Número 15. Señale la alternativa que no presenta concordancia nominal. Es decir, ahora sí queremos que no haya coincidencia en accidentes gramaticales del sustantivo y el adjetivo, porque la concordancia nominal es entre el sustantivo y sus modificadores. ¿Quiénes son los modificadores del sustantivo? Los adjetivos y los determinantes, ¿ya? A ver, viento y lluvia huracanados. ¿Hay concordancia? A ver, ¿cuál es el adjetivo que estamos utilizando? Huracanados. ¿Y a qué sustantivos queremos modificar? Queremos modificar al viento y a las lluvias. Viento masculino, lluvias femenino. Masculino más femenino, masculino. Y como son dos o podrían ser más sustantivos, plural. ¿Es correcta? Sí es correcta, pero dice que no presente concordancia. No puede ser la A porque esta sí presenta concordancia. Romance y balada antiguos. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es... A ver. Ya. El adjetivo es antiguos. ¿Y a quién quiero modificar? Quiero que modifique tanto al romance como la balada. El romance masculino, la balada femenino, masculino femenino igual masculino plural. Es correcto, no puede ser la B. A ver, en la C, ¿cuál es el adjetivo? Sureños. Sureños. ¿A quién? Perdón. Sí, el adjetivo es sureño, sí. ¿Y a qué sustantivo quiero modificar? Quiero modificar, dice, cielo, cielo, ¿qué más? Paisaje y mar. El cielo, el paisaje y el mar, masculinos. Entonces, masculino plural. Es correcta también. No puede ser. Elegancia y donaire encantadoras. ¿Cuál es el adjetivo? Encantadoras. Encantadoras. ¿Ya? ¿Y a quién queremos modificar? Tanto a la elegancia como al donaire. La elegancia femenino, el donaire masculino. Femenino masculino igual masculino plural. Entonces sería que encantado, encantadores. Ya, ahí está, pues ahí no hay concordancia. Dedo. Fíjate en la E. Luminosas las mañanas y los atardeceres. ¿El adjetivo cuál es? El adjetivo es luminosas. ¿Y a qué sustantivos queremos modificar? Queremos modificar mañanas y atardeceres. Pero ahora el adjetivo está antes que los sustantivos. Entonces, ¿con quién va a concordar? Va a modificar tanto a mañanas como a atardeceres. Pero ¿con quién va a concordar solamente? Con mañanas, con el más próximo. Luminosas mañanas. Es correcta, es correcta, correcta, correcta. La incorrecta era la D. ¿Listo? Pregunta número 16. Relacione correctamente la oración con el grado del adjetivo que presenta. A ver, dice, no sé si vendrá mi hermana mayor. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es mayor. ¿Y qué grado presenta? Superlativo relativo, positivo, superlativo sintético, comparativo, superlativo perifrástico. Mayor. En vez de decir, Mariela es más grande que Fernanda, Mariela es mayor, más que es comparativo regular, pero mayor es el comparativo irregular porque cambias toda la palabra. Ya tú tienes tu cuadro de comparativos y superlativos irregulares, ya tienes que aprenderlos. Son pocos. Así que sería uno dedo, ¿verdad? Uno dedo, ya. Uno dedo, se relaciona con la D. La D es comparativo. Se retiró por el camino más corto. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es corto, pero dice más corto, ¿verdad? Más corto. Y si es más corto sería un superlativo. Claro, sería un superlativo. Pero no hace referencia al grupo, ¿verdad? Entonces sería un superlativo relativo, no. Superlativo sintético,
No, porque no está utilizando ísimo érrimo. Perifrástico, sí, ¿por qué? Porque estás utilizando un adverbio de cantidad que es más para expresar la máxima intensidad del adjetivo corto. Entonces sería enano. Enano. ¿Ya? A ver. Alicia es la niña más audaz del aula. El adjetivo ya sabes que es audaz. Ya. ¿Qué grado tiene? Mira quién lo acompaña. ¿Quién lo acompaña? Lo acompaña más. ¿Y en qué termina? Ah, más de. Ah, ya, ese es un superlativo relativo. Estoy diciendo que Alicia es muy audaz, pero hago referencia ¿a quién? Al grupo. ¿Cuál es el grupo? El aula. Entonces sería superlativo relativo, la A. De repente ya tienes la clave, pero quiero que quede clara la explicación, ¿ya chicos? En la 4, ¿cuál es el adjetivo? Claro, el adjetivo de la 4 es conocidísimo, ísimo érrimo. Ah, ya, pues ya lo tienes. Superlativo. ¿Superlativo qué? Sintético, porque estás utilizando las terminaciones ísimo, érrimo. Sería entonces la C. La siguiente. Rebeca juega feliz en el equipo de su barrio. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo solamente es feliz y no está expresando comparación ni máxima intensidad. Entonces está en grado positivo. Sería la B. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Sería 1D, 2E, 3A. ¿Ya? ¿Cuál es? 1D, 2B, perdón, 2E, ¿verdad? La perdí. 3A, 4C sería la A. Listo, ya está, 16A. Siguiente. Pregunta número 17. ¿Tú sufres? ¿Qué te piden? A ver, ¿qué te piden? En las proposiciones anteriores, los adjetivos se encuentran respectivamente en grado. Ah, ya. Tú sufres de una enfermedad crónica. ¿Cuál es el adjetivo? El adjetivo es crónica. Pero no está expresando que es muy crónica o más crónica, que no hay comparación ni máxima intensidad. Entonces sería un positivo, ¿verdad? Podría ser la B, podría ser la E. Vamos a ver. La otra. Mi mejor amigo viajó a Tacna. ¿Cuál es el adjetivo? Mejor, pero tú sabes que mejor es un comparativo irregular. De bueno, mejor, ¿sí o no? Comparativo. Ya la tienes. Mira, sería la E. Pero revisemos la siguiente. Pablo es un joven amabilísimo, ísimo, érrimo, superlativo absoluto sintético, porque utilizas terminaciones ísimo, érrimo. Ya está. Por lo tanto, ya la tienes. 17 enano. Siguiente pregunta. Pregunta número 18. Y la última también, chicos. Con esto terminamos. Marque la opción que presenta un adjetivo superlativo irregular. Superlativo, máxima intensidad. Irregular, cuando cambias toda la palabra para expresar la máxima intensidad. ¿Recuerdas tu cuadro de comparativos y superlativos irregulares? Es importante que recuerdes ese cuadro, ¿ya? A ver, la A dice, el pésimo desempeño de su equipo lo abrumó. La B, fue un tristísimo momento tu impostergable adiós. C, se encuentra más cansado que todos los jugadores. D, ese político limeño discutió con su archienemigo. E, la estrella fugaz brilló más que antes, querido amigo. ¿Cuál sería? Ya sé que la has encontrado. En la A, pésimo, ¿sí o no? Su desempeño es muy malo, su desempeño es malísimo. Formas regulares del superlativo, muy malo, malísimo. Pero si quisiera la forma irregular, cambio toda la palabra. En vez de muy malo o malísimo, pésimo. Ahí está. Es la A entonces. ¿Por qué no la B? Tristísimo, ísimo, érrimo. Superlativo pero regular, ¿sí o no? Claro. ¿Más cansado que? Cansado es el adjetivo, pero como tienes más que, es un comparativo. Y es un comparativo regular, porque utiliza la estructura más que. A ver, ese político limeño está en grado positivo, ¿sí? Y en la E, estrella fugaz, grado positivo. Más que antes, profesora, más que. No, pero no está más fugaz que antes.
más que, no hay adjetivo en medio del más y el que, entonces no pasa nada, ya no te compliques ahí. Y querido también está en grado positivo, ¿sí? No expresa máxima intensidad ni tampoco comparación. Entonces ya sabes, 18, alternativa a amigo. Bien, chicos, hemos terminado la clase de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan entendido. Ya, chicos, hasta la siguiente semana. Recuerden, la siguiente semana el tema que vamos a trabajar es el tema de los determinantes. Bien, mis alumnos, cuídense mucho. La próxima semana continuamos con el curso de lenguaje. Hasta luego.